Segunda a los Corintios, capítulo 5, del 1 al 10. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, a quien nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, hermanos, vamos a escuchar a través de nuestro pastor Amílcar López el mensaje de esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo, hermanos. Hemos leído la palabra del Señor y quiero repetir lo que dice el versículo que escuchamos hace un momento, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor, nos acercamos a ti para suplicar e implorar que tu Santo Espíritu nos haga entender tu palabra en esta hora, podamos ser llenos de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, purifícanos, santifícanos en tu verdad. En el nombre de Jesús oramos, amén. Hay un dicho que más de una vez lo hemos escuchado, y dice que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. ¿Sí? Y estábamos planeando el regreso y hoy estamos pues prácticamente cumpliendo con esto. Esto, hermanos, quiere decir que todo en esta vida llega, aunque nos parezca muy lejano. Y cuando nosotros hablamos de que un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, podría parecernos algo muy lejano, algo que tal vez no ocurra ahora. Sin embargo, yo quiero decirte que tal vez no es así, porque es posible que esto llegue más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Es por ello que hoy, hermanos, les invito a que juntos estudiemos la palabra del Señor en este texto del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, que nos habla a detalle lo que involucra el juicio del Señor. Nuestro texto dice, porque es necesario. Y yo te invito a que me acompañes ahí con tu Biblia en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el versículo 10. Y quiero meditar contigo en ese versículo específicamente, porque Pablo está hablando de algo que nos compete a todos, nos interesa a todos. Y dice, porque es necesario que todos nosotros, y me quedo con esta primera parte en este análisis de nuestro texto, porque dice, porque es necesario. Ahora, hermanos, la palabra necesario es un verbo impersonal y se traduce como es preciso o se tiene que. Eso denota que esta cita que se nos presenta no la podemos esquivar. Por lo tanto, todos los que hoy estamos aquí
tenemos una cita ante el tribunal de Cristo. El diccionario bíblico lo define de la siguiente manera: que es inevitable, que ha de suceder o que tiene que ser. Y por eso Pablo usa esta palabra diciendo, porque es necesario. Independientemente, hermanos, de cómo escogemos nosotros interpretar el final de los tiempos, se nos dice en la palabra del Señor, en la carta a los Hebreos, Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Juan ha registrado gráficamente en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, que todos algún día nos encontraremos delante de Dios, frente a ese tribunal, y estaremos ahí. Por eso Pablo dice, porque es necesario. Y dice Apocalipsis 20, versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto, hermanos, nos indica que nadie escapará de este momento culminante. Todos los que estamos aquí tenemos una cita con el Creador. No la puedes evitar. No la puedes esquivar, no puedes decir, discúlpame Señor, pero creo que no podré estar en esa cita. No se puede. Pablo dice, es necesario, y por lo tanto un día estaremos frente a Cristo, cara a cara, pero frente a ese tribunal de Cristo. Y Jesús ya no será tu Salvador, ya no será mi Salvador, será el juez que juzgará. Y yo sé que muchos se van a hacer preguntas, pero yo quiero hacerte una nada más. ¿Está usted listo para esta cita? Cuando tenemos alguna cita, ya sea al consulado, que vamos a sacar visa o pasaporte, o alguna cita médica, nos preparamos para ese día. De hecho, yo soy muy metódico y un día antes preparo todo lo que voy a llevar, papeles, documentos, para que ese día no me sorprenda y esté listo. Sin embargo, siempre hay contratiempos, pero siempre buscamos estar listo para esa cita. Por eso la pregunta aquí, ¿está usted listo para esa cita con su Creador? Además, este juicio es un juicio obligatorio, es decir, todos vamos a estar ahí. Además de eso, será un juicio universal. Es decir, no solamente van a ir algunas personas, ¿sí? No, es obligatorio, es universal. Nuestro texto está diciendo que todos comparezcamos. Versículo 10, no lo pierda. Dice, es necesario que todos, no dice algunos, dice todos comparezcamos. Entonces este juicio será para los cristianos y para los no cristianos. Y Pablo quería que Dios lo encontrara aceptable cuando eso sucediera. Pablo dice, cuando ese día llegue, yo quiero ser agradable delante de Dios. Es por ello que ahí en esa carta, en el versículo 9, donde estamos estudiando, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Hermanos, creo que ese es el deseo de nuestro corazón. Que cuando ese día llegue, procuremos serle agradable. Serle agradable. No sabemos cuándo va a suceder, pero eso debe ser el anhelo de nuestro corazón, que cuando el Señor venga por su iglesia nos encuentre haciendo cosas agradables. ¿Sí? A veces confundimos la soberanía de Dios con la responsabilidad que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de vivir en integridad, sabiendo que el juicio universal de Cristo se llevará a cabo. ¿Sí? Aquí no se puede posponer, no se puede reprogramar. Lo que ha sido establecido se llevará a cabo.
Por eso Pablo dice, procuramos también, nos esforzamos también, sea ausentes, es decir, que ya no estemos aquí en este mundo, o presentes, o que ya estemos aquí presentes, serle agradables. Lo que Pablo está diciendo es que toda nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, procuremos agradarle a Dios en todo, para que cuando el Señor venga por su iglesia, realmente nosotros estemos viviendo y haciendo lo que es agradable para el Señor. Por lo tanto, hermanos, sabiendo que un día tendremos que rendir cuentas, eso debe llevarnos a Cristo y buscar que nuestras vidas sean agradables delante de Dios. Todo lo que tú haces en casa, en la oficina, en donde quiera que tú estés, procura serle agradable a Dios. Y de eso se trata, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí. Un juicio obligatorio, un juicio universal, pero también será un juicio con un lugar ya designado. Ya está establecido el lugar donde vamos a estar para rendir cuentas. Porque a veces hemos pensado de que, bueno, es que como ya creímos en Cristo, ya somos cristianos, ya no vamos a estar ante ese tribunal. No, no es así. Vamos a estar delante de ese tribunal. Ese día va a llegar. Y nuestro texto dice, ante el tribunal de Cristo. Ese es el lugar que ya está preparado. Un día todos pisaremos ese lugar, creas o no. Un día tú vas a pisar ese lugar, estarás cara a cara ante el tribunal de Cristo. La palabra tribunal en el griego se lee como bema y significa lugar para asentar un pie, es decir, estar de pie. Y se empleaba precisamente para denotar un lugar elevado o una tarima o plataforma a la que se ascendía, y originalmente lo que se encontraba estaba prácticamente situada en Atenas, a corta distancia al oeste de la Acrópolis. Ahí estaba ese tribunal y Pablo toma eso como para decir, miren, algo así será el tribunal. Este recinto tenía plataformas para aquel que daba un discurso, y de aquí viene el término. Ya con el tiempo, el término pasó precisamente a emplearse para designar a un tribuno, de los cuales eran provistos en un juicio, y uno para la acusación y otro para la defensa, y se aplicaba al tribunal de un magistrado o gobernador romano. Y Pablo dice, un día estaremos en ese lugar, pero no en una corte romana, sino en la corte celestial, dice Pablo. Bien, pero no se preocupe, porque será un juicio justo. Hoy nos quejamos, hermanos, que muchos procedimientos legales no son justos, ¿sí? Hay mucha injusticia, pero en este tribunal será un juicio justo. ¿Por qué? Porque quien estará sentado juzgando será Cristo mismo, y nuestro texto dice en el versículo 10, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cristo será el juez de ese tiempo y de ese momento. Y Jesús es santo y sin pecado, porque Él es Dios y por lo tanto llevará a cabo un juicio justo. Por eso dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hermanos, Dios es amor. Y lo hemos predicado más de una vez y lo han escuchado más de una vez, que Dios es amor. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Estamos de acuerdo que Dios es amor. Sin embargo, hermanos, Dios es un Dios justo que castiga justamente el pecado de sus criaturas y de sus hijos. A veces nos quedamos con la idea de que Dios es justo y también que Dios es amor, pero nos quedamos con la segunda, que Dios es amor.
Sí, y creemos y lo predicamos, Dios es amor, pero también es justicia, hermanos. Él es justicia. Muchas personas no pueden entender cómo un Dios de amor puede ser al mismo tiempo un Dios que castiga a los pecadores. Pero la ira de Dios no es prácticamente incompatible con su amor absoluto, sino que emana de su mismo amor. Por ejemplo, alguien que ame a sus hijos no puede permanecer indiferente ante aquello que le puede causar o hacerle un daño. Si tú amas a tus hijos, obviamente buscarás de que a quien no le ha dolido cuando se le ha aplicado las vacunas a sus niños. Bueno, a mí me pasó y tuve que voltear el rostro para no ver el piquete, ¿verdad? Pero sabíamos que era necesario, que se tenía que aplicar las vacunas, ¿sí? ¿Y por qué lo hacemos? Porque los amamos. Tal vez en ese momento nuestros hijos lloren por el piquete, por el dolor, pero es necesario. Entonces Dios hace justicia de esa misma manera, porque no es un Dios indiferente, que no castigue el pecado. Y un Dios indiferente que no castigue el pecado, hermanos, no puede ser un Dios de amor. Un Dios de amor es aquel que va a hacer justicia. Entonces nuestro texto dice, lo hemos estado viendo ahorita, que será un juicio obligatorio, es necesario que todos, y luego será un juicio universal, vamos a comparecer. Será un juicio con un lugar ya designado, es decir, ante el tribunal de Cristo. Será un juicio justo porque quien estará sentado ahí es el Santo de Israel. Sin embargo, hermanos, este juicio será un juicio individual. ¿Sí? Individual. Nuestro texto sigue diciendo, versículo 10, para que cada uno, fíjese nada más lo que dice el texto, para que cada uno reciba lo que le corresponda. ¿Se da cuenta? Un juicio individual. Pasaremos uno por uno. Y preste atención a lo que el texto nos dice, cada uno, lo cual indica un juicio en donde estaremos ahí frente a frente. En otras palabras, hermanos, no irás en grupo, no irás en pareja, no puedes decir, bueno, que mi esposa responda a esa pregunta, no se puede. Tú estarás frente a Cristo y nada más, frente a ese tribunal de Cristo. Ahora la pregunta aquí es, ¿descansarás en tu justicia o descansarás en la justicia de Cristo? Y por ahí, por ese rumbo vamos, hermanos. Además de eso, será un juicio con un propósito. ¿Sí? El texto sigue diciendo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, y aquí está un propósito, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Se da cuenta? Hemos dicho muchas veces, hermanos, que en Cristo Dios nos ha aceptado y por lo tanto somos sumamente amados por Él. Sin embargo, eso no nos exime de nuestra responsabilidad de vivir en santidad, de vivir en integridad, buscando constantemente serle agradables a Dios. Es por ello que el versículo 9 nos dice, por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Y les vuelvo a preguntar, ¿está usted listo para este día? Porque ciertamente este día llegará. No sabemos cuándo, pero va a llegar. Un día nos encontraremos frente a frente, cara a cara ante Cristo, ante el tribunal de Cristo. Y no podemos llevar a alguien más que nos sople las respuestas o nos ayude. No se puede. Estarás tú frente a frente, cara a cara con Cristo. Y vas a ser juzgado, dice aquí Pablo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba
en el cuerpo, o sea, lo que tú hayas hecho, sea bueno o sea malo, serás juzgado por todas las cosas que hiciste. Por eso cuando nosotros decimos que debemos de vivir en integridad y en santidad, porque cada una de esas cosas que tú haces, rendirás cuenta delante del Señor. Y por eso Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 17, 20 y del 25 al 32, nos habla de la responsabilidad que tiene todo cristiano. O sea, después de creer en Cristo tenemos responsabilidad, hermanos. Y por eso dice aquí este pasaje: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿sí?, que andan en la vanidad de su mente. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad con cada uno de vosotros, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay una gran lista, ¿verdad? Sí. Pregunto, ¿cuántas de ellas las hemos acertado y en cuántas hemos fallado? Dice, por mencionar algunas cosas: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería. Y si usted le sigue puede encontrar una gran lista. ¿Cuándo fue la última vez que usted se enojó? Entonces, hermanos, llegamos a ese punto en el que el Señor nos dice: bien, un día vas a estar frente al tribunal y vas a rendir cuenta de eso que hiciste. Si te enojaste o no, lo harás. Y regresando entonces a lo que el texto nos está diciendo, cuando tenemos una cita, ya sea, como decíamos hace ratos, para el consulado, para una cita médica, nos preparamos. Y por eso la pregunta para nosotros hoy es: ¿está usted listo? Como hemos dicho, cuando nosotros hablamos de que un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, podría parecernos algo muy lejano. Sin embargo, yo quiero decirte hoy que no. Es posible que esto llegue más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Ante esta realidad, no debemos olvidarnos de lo que la palabra del Señor nos recuerda hoy, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivía en el cuerpo. ¿Está usted listo para esto? Y cuando nosotros llegamos a este punto, hermanos, he platicado con muchas personas y muchos dicen, de hecho afirman, todos los que mueren van al cielo. He escuchado más de una vez esta declaración, que todos los que mueren van al cielo. ¿Era cierto eso? ¿Usted cree eso, que todos los que mueren van al cielo? La Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia dice que no. Van al cielo solo aquellos que creen en Cristo como su Salvador. ¿Y sabes cuál es uno de los beneficios de que Cristo es nuestro Salvador?
es que cuando estemos frente a Cristo, ante el tribunal de Cristo, será la justicia de Cristo en nosotros que hablará por nosotros. La justicia de Cristo. Por eso, hermanos, si tú no tienes la justicia de Cristo, ese día estarás solo frente al tribunal de Cristo. Pero si has creído en Cristo como tu Salvador, estás revestido de la justicia de Cristo. Y cuando ese día llegue, en ese juicio escucharás estas palabras: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esa será la sentencia final de ese juicio. Por eso mi pregunta es: ¿estás preparado? ¿Estás listo para ese día? Ahora ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo cambiamos esto? ¿Cómo puede cambiarse esto? Porque yo quiero escuchar esas palabras. Yo creo que todos queremos escuchar esas palabras, ¿verdad? Cuando el Señor nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, pero en lo mucho te pondré. Yo quiero escuchar esas palabras del Señor. Ahora, ¿cómo se cambia esto, hermano? Yo no lo puedo hacer. Pero Jesús dijo algo muy importante. Él nos enseñó lo siguiente. Cuando habló sus primeras palabras en el ministerio que él iba a iniciar, él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahí está, hermanos. El Señor nos llama a arrepentirnos y a creer todos los días en el Evangelio de Cristo. Cuando hice esta pregunta a una persona y estábamos platicando sobre cómo estaba su relación con Dios, y yo le pregunté y le dije: oye, ¿y si el Señor Jesús viene hoy, tú estás listo para recibir a Cristo? Y la persona me queda viendo triste y me dijo: no estoy seguro, porque realmente mi vida no ha sido agradable. Entonces le dije: ¿pero tú crees que Cristo fue a la cruz y murió para limpiar esos pecados? Y ella dijo: sí, creo. Y es la misma pregunta que yo te hago hoy. ¿Tú crees que Cristo murió en la cruz para purificarte, para limpiarte de todos esos pecados que has cometido? Si crees eso y te arrepientes, la palabra del Señor promete hoy que cuando ese día llegue no estarás solo. Cristo será tu defensor. Él abogará por nosotros, porque la justicia de Cristo está en nosotros cuando creemos en Él. Yo espero que todos los que estamos aquí tengamos esa seguridad. Pero posiblemente alguien diga: yo no estoy seguro. Yo te invito a que creas en el Señor, te arrepientas y digas: quiero estar listo para cuando ese día llegue. Quiero estar listo para que cuando esa trompeta suene y Cristo venga por su iglesia, yo quiero estar ahí, preparado. ¿Alguien no tiene esa seguridad? Si no es así, yo te invito a que hagas una oración conmigo y puedas iniciar este camino a la eternidad. Vamos a orar, hermanos. Padre, tal vez nos parezca muy lejano ese día, porque tu palabra nos dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, que rendiremos cuentas de lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo en esta vida. Pero queremos, Señor, pedirte que cuando ese día llegue, seamos agradables delante de ti, Señor.
Y sabemos, Señor, que hemos fallado y hemos cometido, Señor, delante de ti faltas muy graves. Hemos pecado, Padre. Pero hoy estamos aquí pidiendo perdón por nuestros pecados, porque tú eres un Dios que perdona. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo creo en esa promesa, Señor, que cuando nosotros confesamos, cuando nosotros decimos hemos fallado, hemos pecado, pero aquí está nuestra vida, aquí estamos, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Queremos estar listos, Señor, para cuando ese día llegue. Permite que nuestro corazón esté preparado, esperando tu regreso, Señor, con ansias. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén.